Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resiliencia Creativa. Hoy conversamos con Javier Jiménez, superviviente por suicidio y autor de los libros Vacunas para un duelo y Escúchame y te ayudaré. Tras la pérdida de su hija Sara en 2020, Javier ha transformado su dolor en una misión: acompañar a otras personas que atraviesan duelos similares y visibilizar la realidad del suicidio en nuestra sociedad. A través de la escritura, del voluntariado y de la creación de la asociación Sara Jiménez, Javier nos muestra cómo es posible encontrar sentido y propósito incluso en las experiencias más devastadoras. Su testimonio es un ejemplo de cómo la resiliencia puede surgir del amor y del compromiso con los demás. Hola Javier, bienvenido. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy feliz de tenerte por aquí, de poder tener esta conversación contigo, porque bueno, nos une una experiencia y un propósito muy similar y me hace mucha ilusión pues que hayas aceptado tener esta conversación conmigo en este podcast. Así que te lo agradezco porque sé que no es nada fácil. Nada, yo en cuanto me lo propusiste ya te dije que sí, porque como dices, pues al final nos une pues lo mismo, que queremos que lo que hemos pasado nosotros pues no lo pasen los demás, o por lo menos hacer algo. Si podemos hacer algo, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Hmm. Pues mira, Javier, me gustaría, si quieres, que comenzaras contándonos pues un poco tu experiencia, tu historia y el por qué pues al final que pues escribiste estos dos libros, porque va más allá del suicidio de Sara, ¿no? Todo tiene como un hilo conductor y para quien nos esté escuchando que sepa también un poco pues de dónde viene todo esto desde el principio hasta donde a ti te apetezca compartir, ¿vale? Bueno, pues esto indudablemente viene del suicidio de mi hija. Yo perdí a mi única hija por suicidio, va a hacer ahora 5 años, en septiembre hará 5 años. Y, y bueno, pues ¿cómo surgió todo? Pues surgió sobre todo a raíz de lo que pasó. Pues yo me di cuenta que no sabía absolutamente nada de suicidio. O sea, para mí el suicidio no existía. Existía, pero bueno, le pasaba a gente que tenía problemas, le pasaba a gente que veas un desenlace de, bueno, pues es normal que pase eso. Hasta el día que te toca que te llaman, te dicen lo que ha pasado y justo el día siguiente en el anatómico forense es cuando la primera noticia que tengo, que esto pasa a mucha gente, que te quedas un poco así sorprendido, decir, pero ¿qué me estás contando? Luego, claro, ya te pones a leer, sobre todo a leer, porque ver no puedes ver nada. Y efectivamente llegas a la conclusión de que el suicidio existe, que el suicidio es real, que el suicidio está ahí. Lo que pasa es que el suicidio nos creemos que nunca nos va a tocar hasta el día que te toca, en el momento que menos te lo esperas y con la persona que menos te lo esperas. Yo después de pasar lo que pasó con Sara, pues estuve un tiempo bastante mal, pero bueno, pues gracias a la ayuda que me ofrecieron sobre todo dos personas, una mi psicóloga y otra un sacerdote que me ayudó a, a superar todo lo que estaba pasando, pero no de una manera ni religiosa, no, enfocándolo todo de una manera humana. Él es especialista en duelos traumáticos, en accidentes de tráfico, suicidios, ictus, infartos. Y bueno, pues yo contaba cosas, los dos me animaron a hacer ese voluntariado del que hablabas. Entonces me apunté a la Cruz Roja y lo primero que me tocó hacer fue ir al Wanda, al Wanda Metropolitano, a vacunar a la gente cuando estábamos vacunándonos del COVID. Bueno, pues ahí fue un poco la manera de salir de casa, empezar a hacer algo por lo demás y bueno, pues me sentía bien. Me sentía bien, además me pasaban un montón de cosas. Bueno, pues yo cada vez que iba a ver a mi psicóloga y a este sacerdote, bueno, pues escribe un libro, pues cuéntale un libro, pues bueno, pues te dicen eso y dices, pues ¿por qué no? Entonces mi primer libro, bueno, ya sabes que cuando cambiamos nuestros libros te dije, si coge las primeras 20 páginas del tuyo y las 20 primeras páginas del mío,
parece que nos hemos copiado uno al otro, porque ahí sacas todo lo que llevas dentro de lo que te supone esa noticia. Bueno, luego yo ya empecé a contar un poco cómo... Pero mi objetivo era contarlo primero, sobre todo. Luego, de hecho, por eso salió el segundo libro, porque ya ahí me meto más en el tema del duelo, eso. Pero, bueno, el primer libro fue una cosa como terapéutica. Me fui, me evadí de todo, me puse a escribir, conté lo que había pasado y luego cómo yo pues había podido salir un poco de ese pozo en el que estaba, pues a través del voluntariado. Y eso fue un poco la historia del primer libro. A raíz de ese primer libro, pues empecé a recibir pues peticiones de gente que quería pues saber un poco más de suicidio, saber qué podía pasar, porque, bueno, no sé si por la forma de ser mía, no lo sé, pero sí que es verdad que sobre todo chavales jóvenes pues se acercaron y me empezaron a contar cosas que les pasaba y bueno, pues ya me metí un poco en esto, empecé a dar charlas de prevención, bueno, pues con mi psicóloga preparándolas, luego me he formado mucho bueno, en varios sitios, con varias terapias además pero sobre todo en abordaje del suicidio. Y bueno, pues a través de eso ya salió el segundo, que en el segundo ya tenía claro que iba a crear la asociación en memoria de mi hija. Y bueno, pues eso fue un poco mi historia literaria, porque llegué yo a escribir esos dos libros. ¿Me han ayudado? Pues claro que me han ayudado mucho, porque cuando te pones a escribir, y tú bien lo sabes, te olvidas de todo y sacas todo lo que llevas dentro. Luego, pues con la asociación, pues yo lo que intento hacer es que nadie le pase lo que le pasó a mi hija y sobre todo sea por no saberlo. O sea, yo, sobre todo los chavales jóvenes, tienen que saber qué es lo que está pasando. Porque se creen que lo saben todo, se creen que todo lo gestionan, no están acostumbrados a frustrarse por nada, entonces, bueno, pues ahí tenemos los números, ahí tenemos los datos y yo por mi hija ya no puedo hacer nada, pero sí que lo puedo hacer porque alguien que esté pasando por su misma situación se dé cuenta de que tiene que pedir ayuda y que pedir ayuda no pasa nada, que no es de cobardes. Totalmente, Javier. La verdad que me parece muy bonito cómo has descrito tu proceso de escritura como un proceso terapéutico para ti y sí que me gustaría igual preguntarte que profundices un poco más pues en cómo fue, ¿no? En qué fue al final. Obviamente que ambos ahí tenemos esa experiencia y yo a todo el mundo que está pasando por cualquier tipo de experiencia complicada siempre digo, déjate acompañar por un profesional porque creo que es de las mejores cosas que me ha pasado a mí en la vida, al menos. Y, y estoy segura de que también tuvo un gran impacto para ti a la hora de convertir, pues, o de transformar, mejor dicho, todo ese dolor que estabas experimentando pues, en esos libros, ¿no? Y después en la asociación, pero también me gustaría saber como cuál fue tu proceso y cuáles fueron las anclas a las que te agarraste para seguir adelante y cómo transformarlo de esa manera, ¿no? En esas cosas. Bueno, pues yo creo que las anclas fueron mis padres, porque yo hubo un momento que pensé hacer lo mismo. O sea, yo había perdido a mi mujer, había perdido a mi hija y digo, pero ¿qué hago aquí? Además que estás fatal. Primero, por el sentimiento de culpa que invade al que sobrevive, o sea, que es superviviente de un suicidio. Lo primero que dices es ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para no darme cuenta de esto? Y hasta que te das cuenta, con ayuda profesional, por supuesto, porque si no, solo no te das cuenta, porque no hay nadie que te quite ese sentimiento, te hacen ver que tú no has tenido nada que ver. Pero a mí, quizás, más que mi psicóloga en ese aspecto, me ayudaron pues supervivientes hablando con ellos. Sobre todo supervivientes de padres. Yo conocí a Carlos Soto, conocí a Paco Carcavilla,
conocí a José Manuel y yo dije, joder, si es que al final esto pasa y esto, si fuésemos malas personas, todos los padres que perdemos a nuestros hijos, es que no es así. Entonces, eso es lo que más te quita ese sentimiento de culpa, porque yo al principio estaba buscando el porqué, que no hay un porqué, sobre todo la culpa de no haberlo visto, del por qué mi hija no confió en mí, me dijo lo que le pasaba, y eso cuesta mucho, mucha terapia, muchas reuniones, muchos enfados, porque claro, yo me acuerdo de una sesión con mi psicóloga, le dije, mira, digo, que me cuentes historias, que me cuentes lo que te dé la gana, pero tú ahora llegas a tu casa y tienes a tus 3 hijas. Y yo llego a mi casa y estoy solo. Y te sale así. Cosa que no le puedo decir ni a Carlos, ni a Paco, ni a Juanjo cuando hablo con ellos. Porque primero que no llegas a esa situación porque es otro nivel, es otro... Simplemente cuando ves a una persona así que te lo presentan, la manera de abrazarte es distinta. Transmite mucho más. Entonces, bueno, yo sobre todo, mis padres y mi hermano, mis sobrinos, mi familia, porque al final, por mucho que tú lo estés pasando mal y tal, yo pensaba, digo, joder, si es que, si encima ahora lo hago yo, es que ya, o sea, es añadir más dolor a, a una situación que es que nos ha pasado y la tenemos que aprender a vivir con ella. Porque aceptarlo, no, yo creo que jamás aceptaré que mi hija no tuviese la confianza, no conmigo o con mi hermano, con su tío, con cualquiera. Pues aceptarlo me va a costar mucho. Tendré que aprender a vivir con ello. Y aprendo a vivir con su ausencia y bueno, pues intentándole dedicar cada día lo que pueda hacer para que nadie llegue a esa situación. Has dicho varias cosas, Javier, que me ha encantado escuchar. La primera ha sido cuando has dicho lo de que la culpa no te la quita nadie, y yo creo que eso es real, la culpa no te la quitan. Otra cosa es que aprendas a gestionarla, que aprendas a gestionarla mejor, que aprendas a no identificarte con todo eso, sino entenderlo como una parte del proceso y pues aprender lo que te está diciendo en ese momento. Y me ha encantado cuando has hablado de cómo te sentiste pues comprendido y acogido cuando conociste a otros padres supervivientes, porque yo creo que en los procesos complicados de cualquier tipo, pero como que es un gran motor de resiliencia el sentido de pertenencia, ¿no? El sentirte comprendido y acogido por otras personas que han tenido una experiencia similar a la tuya, porque al final eso nos une, y tú mismo lo has dicho, dices, cuando me Sí, abrazaban no era lo mismo, porque es que hay una energía ahí que nos une a las personas que hemos pasado, y sobre todo, pues claro, los padres es una experiencia completamente diferente, pero qué importante es eso, ¿verdad? Como... sí, pero bueno, que al final yo creo que en un suicidio la gente es que una hija, es que un hijo, es que yo creo que es que da igual que sea un hermano o que sea. O sea, el dolor es tan inmenso que es que te da igual que sea. O sea, el dolor para cada uno es su dolor. Y a uno le duele lo que más le duele. Y tú has perdido a tu hermano, yo a mi hija. Y ¿por qué tiene que doler más uno que otro? Pues a cada uno le duele lo suyo y tan doloroso es uno como otro. Parece que, no sé, que el que es un hijo, que si es que da igual. Si es que el dolor que dejan es el mismo. hmm. No, sí, eso está claro. Y yo, desde luego, también soy de tu misma opinión en ese dolor, sea el que sea y venga de donde venga, es igual de lícito, porque no es más importante un dolor que otro, pero sí que es verdad que yo creo que la experiencia en sí de perder a un hijo, sea por lo que sea, es algo que solo lo puede entender quien ha pasado por ello. Sí, Y no sé. que al final, pues de repente encontrarte con personas que han vivido esa misma experiencia, pues te hace como mínimo sentirte menos solo en el proceso, porque este es un proceso de muchísima soledad. Sí. Es la soledad que estás solo. Es que nadie te entiende, que nadie te comprende, que sí, que tienes mucha ayuda de mucha gente hasta las 9 de la noche, por poner una hora. Pero llega un momento que dices, acabó el día y te quedas tú solito en tu cama dando vueltas y que sí, que te pueden decir
todo lo que quieras, pero que al final el que se mete en la cama y no cierra los ojos y no puede dormir y es el que está pensando easy, 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 eres tú. mm, Entonces, mira, el otro día, el martes, pues llegó a través de la asociación un padre que había perdido a su hijo con 19 años, hacía poco. Vino, estuvo hablando, porque quería hablar conmigo, solo quería hablar conmigo. Yo, bueno, pues vamos a hablar. Se estuvo como 1 hora y cuarto y cuando salió me dijo, dice, es que esto es lo que yo necesitaba. Dice, "Mm, yo todo lo que te he dicho, tú me has dicho, claro, y ahora te va a pasar esto, y ya me había pasado, y tal. Y digo, a ver, es que yo he pasado por lo que tú has pasado, yo no soy ni psicólogo, ni quiero jugar a ser psicólogo, ni nada, pero a mí no me cuentes cómo te sientes cuando te levantas y ves una foto, porque no me lo tienes que explicar. A un psicólogo sí, a lo mejor se lo tienes que explicar, digo, a mí no, porque yo ya lo he pasado. Y bueno, entonces, es eso que te digo, que cuando tratas con una persona que ha perdido a alguien por suicidio, empatiza mucho más. mm, totalmente. Y Javier, también quería preguntarte aquí porque es verdad que hay algo que nos une a ambos, que es como el haber encontrado ese sentido de propósito y el haber intentado darle un sentido al dolor de la pérdida, pues haciendo algo que pueda ayudar a otros, pero algo que yo después me he encontrado y que por lo que hemos hablado alguna vez, pues tú también lo has sentido en algunas ocasiones, es como el cómo de repente luego empiezas a gestionar eso para que no te afecte emocionalmente, porque claro, el darte tanto a otros llega a un punto en el que te puede drenar mucho emocional y energéticamente y me gustaría saber pues si tienes alguna herramienta de autocuidado o cómo consigues gestionar eso a día de hoy al estar en contacto directo, constante con tantas personas. A ver, herramienta como tal no hay. Lo que sí que yo veo que cuando estoy muy saturado pues tema de la asociación, pues tengo que alejarme un poquito, eh, dejar de meterte en esto, porque como tú dices, hay casos que te afectan mucho. Eh, no es que no te afecten a algunos, pero unos te hacen, no sé, más daño, te hacen pensar más, te hacen que no depende del caso en sí, sino depende del momento en el que estás tú, que estás pasando por lo que sea. Pero hay días que dices, joder, merece la pena hacer esto, merece pasar, porque yo he estado con algunas crías que según han entrado, me recordaron a mi hija, de su misma edad, y digo, joder, y yo por dentro estás pensando, joder, qué suerte has tenido que tú has fallado. Y pobrecilla, ¿no? Pero te sale esa de decir, jolín, ¿y por qué tú sí? Y bueno, luego ya pues la intentas ayudar y intentas eso, pero que eso dices, joder, eso hay que pararlo, porque no puedes enfadarte porque una persona venga y te cuente que ha fallado. Mm, mm, Pero claro, te pones ya en la otra, joder, y tú y no sé. Entonces, más que herramientas y tales, cuando tú veas que te está afectando, retirarte un poco, parar y cuando porque todo esto son, bueno, tú lo sabes bien, son épocas, son ratos, son días, son meses, son semanas, pero luego, claro, tienes a mucha gente alrededor que está pendiente de ti. Entonces, pues yo no salgo el viernes, ni el sábado, ni el domingo, me voy a quedar en mi casa. No puedes. Joder, que sí puedo, que no pasa nada. Que cuando lleve un mes en mi casa metido, pues a lo mejor sí que te dije venir a ver si me pasa algo. Pero que porque yo decida unos días decir, mira, es que no me apetece salir, es que quiero estar viendo fotos de mi hija, quiero estar llorando, quiero estar haciendo lo que sea, que no pasa nada. Entonces, no sé, a mí eso de tener a todo el mundo pendiente de ti, como que te quita también un poquito de decir, joder, pues ahora no puedo decir que estoy mal y tengo que hacer el paripé de salir y hacer que estoy bien. ujú, mm. Sí, que pasa mucho esto, ¿no? Que al final como que por intentar ayudar y nos pasa yo creo a todos, ¿eh? Yo soy la primera que a mí muchas veces me ha pasado con otras personas, que muchas veces como que igual pecas de querer ayudar demasiado y muchas veces igual lo estás haciendo más por sentirte tú bien, de sentir tú que estás ayudando, que por el propio hecho de ayudar a la otra persona, cuando muchas veces igual la mejor forma de ayudar es dar espacio y dejar que cada uno tenga su proceso, que cada uno sienta las emociones que le toca sentir en ese momento y que atraviese su dolor, porque es que aquí no hay atajos, aquí
Lo que toca es atravesar el dolor, sentirlo y de ahí, una vez que lo traspasas, eso de cuando pues le puedes encontrar ese propósito y ese sentido, pero no hay formas fáciles de pasar por esto, ¿no? Sí, Sí. pues, es que es así. Entonces, bueno, yo de momento no he tenido así un bachecillo alguna vez, pero bueno, enseguida que al final dices, joder, si es que yo me he metido en esto, porque a mí, o sea, yo doy una charla en un instituto y al día siguiente me entran 3 o 4 correos a la asociación de padres o de madres dándote las gracias, o que se te acerque una cría como una vez diciendo que, pues mira, había pensado en hacerlo este fin de semana, ya lo tenía todo eso, pero me has hecho pensar, voy a hablar con mis padres. Joder, pues dicen, mira, ya está, si esto es lo que quiero, si que es. Entonces, bueno, pues ahí seguimos. Mm. Cuesta, pues claro que cuesta, pero bueno, fácil Pero, sabemos que no iba a ser, porque mm, como tú dices, te expones a muchos recuerdos, a mucho, pero, pero yo es lo que he querido hacer, entonces pues vale más el decir yo he querido hacer. Mira, yo el jueves, por ejemplo, que fiesta, me voy a Navalcarnero con Sergio Hernández a dar una charla. mm. Pues, ¿qué le voy a decir? Que no. Pues mira, si, si podemos ir, pues vamos. Y si de 150 chavales, pues a uno o a dos les llega algo, pues ya está. Si no, queremos más. No, desde luego, en eso estoy de acuerdo, Javier, que al final como que, desde luego, al menos en mi caso, hoy lo hablaba con un amigo, es verdad que es lo más horrible que he vivido en mi vida y ojalá no hubiera sido así. Al mismo tiempo, lo que ha surgido de esta experiencia, lo que surge de esta experiencia, que no se hubiera podido evitar, están siendo también unas emociones tan bonitas y tan profundas, que es increíble, ¿no? Como esa dualidad de tanto dolor y a la vez tanto amor y Eso es. Es decir, tantas joder, cosas tan que lo bonitas. estoy pasando fatal, lo estoy pasando fatal, pero es que me vengo a casa contento por lo que he hecho. Mira, la última vez que hemos ido a un colegio, la penúltima vez, bueno, a mí me acompaña a muchas charlas también una superviviente de un hermano también. Y, y bueno, pues estábamos los dos y llevamos a una sobreviviente que con 15 años se intentó suicidar, la de 22 o 23 años. Bueno, pues nosotros hacemos nuestros datos, señales y todo eso, pero luego pues lo que queremos es que a los chavales de 15 o 16 años, una cría que con su edad lo intentó, pues que les dé el testimonio y todo eso. Entonces tenemos la charla estructurada pues de una manera que después de hablar ella, yo le hago unas preguntas, siempre hacemos las mismas preguntas, hablo yo, pero pues cuando le dijimos, cuando le pregunté, ¿y por qué no pediste ayuda? ¿Y por qué no? ¿Y qué le dirías a estos críos? ¿Y qué le dirías? No sé qué? Bueno, pues lo dijo de una manera que yo me puse a llorar. Y entonces le fui a hacer una señal a Genoveva, que es la chica que viene conmigo, para que siguiera ella. Y según le iba a hacer la señal, la veo ya que estaba con un Kleenex. También digo, joder, digo, pues a ver cómo salimos de aquí. Entonces cuando acabó la charla ya, bueno, yo seguí como pude. Cuando acabó la charla digo, joder, digo, vaya mal rato he pasado. Digo, es que lo he pasado fatal, digo, porque es que yo estaba oyendo a mi hija responder lo que le estaba preguntando y claro, dice, es que a mí me ha pasado lo mismo con mi hermano. O sea, fíjate, los dos que estábamos allí haciendo lo que queremos, nos pasó lo mismo. O sea, nos sentimos totalmente identificados con el testimonio de esa cría, como que yo le decía a Genoveva, digo, es que es como si hubiésemos encontrado las respuestas a todo lo que estamos preguntando. Y claro, al final la respuesta era que bueno, pues que nadie sabe lo que pasa en la cabeza en esos momentos, que de lo mal que estás, que no puedes eso, y todos coinciden en que menos mal que fallaron. Qué bonita es la vida, y que quién se iba a imaginar que ahora con 23 años iba a estar hablando de esto, con una carrera ya casi acabada, y entonces, pues ahí es lo que buscamos.
Y Y luego es bueno, sí que hemos visto que cuando vamos con un sobreviviente, ya podemos ir el que sea, que cuando acaba la charla, con quien quieren hablar es con ellos. Mm. Y es que yo creo que eso es verdad, Javier? O sea, al menos en mi caso, yo creo que a pesar de haber pasado por tanto dolor y es que la vida es muy bonita y hay personas muy bonitas y se puede aprender a convivir con este vacío tan abrumador y tan tremendo y este dolor que nunca se va, sigue presente, se apacigua y se transforma, pero siempre sigue ahí. Pero a la vez, no sé, yo me siento tan agradecida a la vida y a las personas que he conocido en el camino y a las cosas que están pasando que a veces es complicado como de gestionar esas sensaciones tan opuestas, ¿no? No sé si a ti te Sí, pasa. sí, sí, no, sí, sí que es que al final lo que el otro día me decía el padre de este chico que vino, dice, "Jo, es que yo no me imagino verme como te veo a ti. Digo, a ver, digo, con el tiempo pasará. Digo, y no te digo que no te vaya a doler. Y no te digo, pero lo vas a gestionar de otra manera. Igual que a mí me costaba mucho salir al cine, al teatro, a, a donde fuese, porque primero que no te apetece. Y luego, si es que tú mismo te dices, pero ¿cómo voy a reírme si no tengo ganas de reírme? Joder, pues el primer día que vas dices, pero ¿por qué no me puedo reír? ¿Por qué no me puedo ir con mis amigos a tomar unas copas como me iba antes? Al principio no te apetece, pero luego tienes que ir retomando tu vida como era antes. Mm, Más ni menos. Haciendo lo que te gustaba. Que hay momentos que te acuerdas, cuando no es por una cosa es por otra. Y bueno, y luego pues eso, las fechas señaladas, las navidades, el verano, que yo me va con mi hija, su cumpleaños, el mío, pues bueno, eso siempre va a estar ahí. mm, Siempre va a estar ahí y no sabemos cuándo nos va a afectar más ni menos. Yo total. estas últimas navidades yo creo que han sido las peores que han pasado. Y hacía 4 años ya. Y me acuerdo que llamé a Carlos. Yo no llamé a mi psicólogo, llamé a Carlos. Yo te digo, Carlos, porque había sido hacía poco la carrera y estuve con Olga y con él y les dejé dar un premio y no sé. Y digo, joder, Carlos, digo, es que después de la carrera me ha dado así un no sé qué. Digo, tengo las navidades. Y dice, normal. Me dijo, dice, normal. Digo, ¿cómo que normal? Dice, es que ha pasado muy poco tiempo. Digo, joder, Carlos, digo, que han pasado ya 4 años. Digo, y no otros años no estaba así. Y él me dijo, dice, hombre, dice, yo, si quieres, te digo que cuando peor lo pasé, pues igual hacía 7 8 años. Dice, y yo, claro, lo primero que le dije, digo, joder, pues vaya ánimos me das, pero el momento en el que te da el bajón, no te creas que porque ahora estés así, que te creas que has pasado. Pues no, que te puede dar un bajón otra vez porque por cualquier cosa. Total. Lo que sí que es verdad, que a mí ahora cualquier cosa que me pasa así desagradable me afecta mucho más. Me afecta mucho más pues porque sé lo que hay detrás. Sé, o sea, yo ahora hace poco, pues una amiga ha perdido a una hija, no por suicidio, un accidente, y joder, yo estaba hecho polvo porque sé por lo que viene detrás. Entonces, claro, como antes no lo sabía, pues yo decía, juego qué duro debe ser. Pero ahora que sabes que es muy duro, pues te hace más daño y te es mucho más sensible. Pero bueno, pues, es que la vida, es que la vida es así. Es que, A ver, te como hace más yo les daño. digo a los chavales en las charlas, es caerse y levantarse. Y nos vamos a caer un montón de veces y nos tenemos que levantar y tenemos que tener las herramientas para saber levantarnos. Porque yo se lo digo, yo que, sobre todo cuando son más pequeños, ¿a quién nos ha enseñado a andar? Y todos levantan la mano, a mí, a mí, a mí. ¿A ti te han enseñado a andar? Sí, que mis padres. Digo, no, tus padres no te han enseñado a andar. Digo, tus padres han puesto uno en una esquina, otro en otra esquina, te han soltado los brazos y el primer día te has pegado un guantazo contra el suelo que no lleve una brecha, pues es porque ponían cojines. Digo, no te han enseñado a andar. Tú has aprendido solito a andar. Digo, si te hubiesen enseñado a andar, tu padre te hubiese cogido. Mira, para andar tienes que echar el pie derecho, balancear con el izquierdo, llevar el cuerpo erguido. Digo, eso no lo han hecho a nadie, ¿eh? Hemos aprendido solitos a caernos y levantarnos. Digo, y esto
que os enfrentáis ahora es lo mismo. Os vais a caer un montón de veces, pero no tenéis que quedaros en el suelo. Tenéis que levantaros. Y como antes nadie os enseñó, ahora tampoco nadie os va a enseñar. Pero sí que podéis pedir ayuda, porque ahora ya sabéis hablar y sabéis pedir ayuda. Y es así. Porque yo lo que veo sobre todo a los chavales es que no piden ayuda. Se creen que lo saben todo, se queda todo en su círculo de amigos, si lo cuentan, que hay algunos que ni se lo cuentan a los amigos, pero si no, no se lo digas a mis padres, no se lo digas a nadie, no se lo digas a... Pues, bueno, gracias a esa diapositiva también que ponemos de no se lo digas a, le decimos, si algún día pasa algo y no se lo digas a como tú lo sepas, tu sentimiento de culpa sí que va a ser más todavía, porque aunque no sea tu culpa, tú vas a decir, joder, yo lo sabía y no dije nada. Así que en cuanto os enteréis algo de eso, por favor, corriendo al director si en el colegio, al padre, a la madre, al tío, al que sea. Y a través de esas, ya me pasan 2 institutos que al día siguiente han ido a contar lo que les estaba pasando a otros. Mm. A ver, también te digo una cosa, Javier. Yo creo que este tema de pedir ayuda es una tarea pendiente para muchos, ¿eh? Yo, mira Hombre, que también lo predico y todo, y aún así todavía me doy cuenta de que muchas veces me cuesta mucho cuando estoy, pues en un momento en el que me está costando algo de más, pues ir y pedir ayuda, ¿no? O incluso ni siquiera pedirla, sino aceptarla cuando alguien te la ofrece. Y yo creo que este es un aprendizaje que tenemos que hacer a nivel general porque, bueno, pues por la forma en la que hemos crecido y como que se ha visto el pedir ayuda más como una debilidad que como una fortaleza, y es como que yo creo que hay que cambiar un poco ese concepto. Yo desde luego estoy en proceso ahora mismo y ojalá pues que llegue el punto en el que deje de lidiar con eso, pero sí, yo creo que esto es una tarea pendiente para todos en realidad. vamos, hombre, todo esto es una cosa de la sociedad. O sea, la sociedad, tal y como vivimos, todo el mundo necesita ayuda. Algunos en un nivel, otros en otro, pero yo lo veo, la gente está desquiciada, la gente está súper agresiva con todo, está enfadado todo el mundo con todo el mundo, pero sí, sí, tampoco es para tanto, digo yo, pero bueno, Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que al final como que muchas veces se nos olvida que lo más bonito que existe de vivir en sociedad es la conexión, ¿no? La conexión y el poder darnos amor unos a otros, y yo creo que el amor se expresa mucho en dar ayuda, pero también se expresa mucho en recibirla, ¿no? Porque al final cuando tú te abres a recibir la ayuda de otros, lo que estás es permitiendo que esa persona te esté dando su amor. Y, y que también ahora en esta era digital y todo, pues como que está habiendo más desconexión cuando lo más bonito de ser humanos es, yo creo, la conexión. Y lo que has dicho antes, el sentir, ¿no? Que decías tú, es que cuando llegan las fechas me acuerdo, es que ahora siento las cosas más. Joder, es que menos mal que sentimos, ¿sabes? Eso es lo que nos hace ser humanos. Imagínate que no sintiéramos nada cuando llega una fecha especial o cuando de repente vemos a alguien. Eso sí que sería realmente preocupante, ¿no? ¿En qué nos estaríamos convirtiendo si no sintiéramos todas esas cosas? sí, lo que pasa es que tú lo has dicho, ahora somos cuando más conectados estamos y más desconectados estamos. Estamos todo el santo día con los móviles, con las redes sociales y estamos desconectados en las casas. Yo lo veo en los chavales. Yo pregunto, una pregunta que hago siempre es: ¿quién cena solo en sus habitaciones? Más de la mitad de la clase, más de la mitad de la clase, en todas las clases, levantan la mano. Y en todos los colegios, ¿eh? Entonces dice, pero que, no sé, yo para mí, cuando yo era pequeño, el comer y cenar era sagrado, todos juntos. Ahora, claro, a mí me han contado chavales que, o sea, yo estuvimos hablando con una chica que, bueno, pues tenía un problemilla con el padre, ¿no? Y dije, pero habla con tus padres. Y yo, sí, mi padre. Que cuando llega del trabajo, con todo el trabajo que tiene y con todo no sé qué, y cualquiera le dice nada. Que lo que te está transmitiendo, que ese padre cuando llega a casa
pues viene despoliticando del trabajo y al hijo, la hija en este caso, le daba miedo hablar con él. Me dice, es que le voy a dar otro problema más. Entonces yo le dije, digo, es que tu problema tiene que ser muchísimo más grave que cualquiera que tenga en el trabajo, porque si no tiene un problema. Sí, sí, total, que muchas veces al final como que entramos en la rueda esta del día a día y nos olvidamos sin querer Del que más cerca tienes. de los que más cerca tenemos y es verdad que yo creo que uno de los aprendizajes o regalos que se puede extraer de haber tenido una experiencia como estas es como que te... A ver, es un derrumbarte para volver a reconstruirte. Entonces te vuelves a reconstruir con unos pilares distintos y dándole más importancia a lo importante. Y desgraciadamente muchas veces tienes que pasar por algo muy complicado, pues para que eso ocurra, ¿no? Yo lo hablaba justo con un amigo hoy que hemos tenido una conversación muy bonita y le decía, jolín, yo he escuchado a muchas personas, igual no personas que han perdido a alguien así como nosotros, pero sí personas que han tenido un accidente o un infarto o que han pasado por una ruptura muy traumática o algo así, que luego terminan diciéndote que esa ha sido al final una de las más grandes bendiciones de su vida, porque les han hecho pues volver a reconstruirse y tener una vida mucho más feliz y más plena, porque han empezado a darle importancia a lo importante, de verdad, ¿sabes? Mm. Sí, sí, es que es así. Lo que pasa es que a nosotros nos ha costado muy caro el darnos cuenta de esas cosas. ¿Sabes? Sí, sí. Mira, ayer sí, ayer estuve hablando también con otra madre que ha perdido a su hijo también con 24 años, también por suicidio. Y me decía que ella, que es que en su radar, o sea, ella había hablado con su hijo de todo, de sexo, de drogas, de alcohol, de todo, pero de suicidio jamás, porque no entraba en su radar, no, era una cosa que ya no, que no, que le puede pasar, los accidentes, de todo eso, cuando cojas el coche, cuidado con no sé qué, cuidado con todo, pero de suicidio jamás había hablado con él. Mm. ¿Por qué? Porque no entraba dentro de mis pensamientos que mi hijo podría llegar a pensar hacer eso. Entonces eso es lo que nos pasa a todos, que es que jamás te imaginabas que tu ser querido iba a llegar a estar tan mal para hacer eso. Porque no entraba en nuestra... Entonces, yo eso es lo que hay que hablar, hay que decir. Entonces, yo cuando voy por ahí a una charla te digo, ¿quién se suicida? Entonces pones a la izquierda los que tienen problemas, los que no sé qué, no sé cuánto. No. En la derecha sale, se suicida tu hijo, se suicida tu hermano, se suicida tu compañero de trabajo, ese que ves que está todo el día de cachondeo, es el del gimnasio, el de tu equipo de fútbol. Esa gente es la que se suicida. Los otros también. Pero esos son los que creemos que son todos. No. Están los otros que son los que de un día para otro te llaman que ha pasado esto y tú dices, pero eso sí, luego todo el mundo. Lo pensaría de cualquiera menos de él o de ella. No sé qué. Pues, joder, vamos a hablar y vamos a decir que esto puede pasar. Y a lo mejor la gente habla un poquito más de esto y es una cosa que se tiene en cuenta que puede pasar. Claro, si es que al final yo creo que es que esto es una realidad que se nos escapa a la mayoría, que hasta que no te toca de cerca no lo ves como eso, como parte de algo que que puede ocurrir en tu vida, porque no es un tema que se esté hablando abiertamente ni que se esté tal, y yo creo que ahí la labor pues que hacemos, ¿no? Y tú con tu asociación y con tu libro y las charlas y todo es muy importante, pero yo creo que igual de importante también es también hablar de esperanza, ¿no? Y de que la esperanza sea el centro de todo, porque al final es lo que nos salva a todos, Mm. independientemente de la situación en la que estemos. Si somos personas que hemos perdido a alguien, si somos personas que hemos tenido ideación suicida porque hemos sentido que no podíamos más, si somos personas que estamos pasando por situaciones que da la sensación de que no, en un momento dado pueden no tener una salida, al final lo que nos salva es la esperanza y yo creo que eso es lo que tiene que estar o lo que ojalá estuviera siempre en el centro, ¿no? Porque hay esperanza y se puede vivir y se puede ser feliz y se puede volver a empezar mil veces y se puede, es que se puede. Claro. Y sobre todo eso, a los jóvenes decirle
que esto no es eterno, que esto es puntual y todos lo hemos pasado mal cuando hemos tenido. Entonces, no penséis que la vida va a ser siempre así. Vais a crecer, vais a encauzar la vida por otro camino, a lo mejor por el que ibas, pero ahora estás pasando una época. Entonces, mira más allá, que eso existe, no te quites de media hora, que es lo que dicen todos los que dan charlas conmigo sobrevivientes, dicen eso. Total. No penséis que esto va a durar para siempre, que a mí si me dicen que yo iba a estar con 23 años aquí hablando de esto porque lo había intentado y que no, que decía, yo ahora tengo pareja, tengo pues, una cría que había sufrido bullying por todos los sitios, con muchísimos problemas de relaciones con. Y claro, decía, ahora con 23 años, dice, ahora tengo mi novio, tengo mi carrera, tengo mis padres que me quieren, pues menos mal que fallé. Dice, pero si no fallas. Ya, ya, sí. Em, Javier, como por hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y de todos los puntos importantes con los que yo me quedo, obviamente me ha encantado la parte de cómo te resultó tan terapéutico la escritura para procesar y transformar todas esas emociones que Bueno, tenías. es que yo, mi primer libro lo escribí en un entorno rural, no, más que rural. O sea, no había ni conexión de internet. Me subía ahí a la montaña, a una casita que no había, a veces no había ni luz, y ahí estaba totalmente desconectado. Y, y bueno, fue terapéutico. Lo pasé muy mal también, porque fue cuando sacas todo y dices, ahora lo voy a poner por escrito. Mm, Pero bueno, luego tuvo su. Porque yo lo escribí por decir, bueno, pues ya lo he escrito. Para decirle a mi psicóloga y a Nacho, digo, que ya le he escrito. Y jamás pensé que me lo iban a publicar. Y cuando me acuerdo que me llamaron de Círculo Rojo y no es que usted ha escrito antes, digo yo, las cartillas rubio del colegio, yo no he escrito nada antes. Y se dice, pues es que tiene usted una prosa, digo, pues. Y entonces mi psicóloga me dijo, dice, es que cuando escribes desde dentro, dice, es que la gente lo ve. claro. Ujú. Es que se nota que hay verdad en lo que dices realmente, porque es que al final es como un proceso terapéutico, como tú bien has dicho, ¿no? Y al final como una. Yo creo que las lecturas que de verdad enganchan y de verdad llegan son en las que hay verdad. Claro. Y pues en un testimonio de este tipo, evidentemente hay mucha verdad y hay mucha emoción. Y luego después como ha derivado también en la creación de esta asociación con la que estáis ayudando a tanta gente y llegando a tantas, pues a llevando este mensaje tan importante de esperanza a tantísimas personas. Y bueno, pues ya para cerrar, pues me gustaría pedirte pues cuál sería como el mensaje final que quieres dar en torno a pues a todo lo que hemos estado hablando realmente. Pues eso, que nadie sienta que no vale para nada, que no hay solución, que hay solución para todo. Todo, 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 todo tiene solución. Y cuando digo todo, 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 es todo. Y me dirás, es que hay gente que, o sea, nosotros tenemos un caso sobre todo que dice, jolín, ¿qué le puede pasar más? Pero tiene solución. Lo único que no tiene solución es una cosa. Y sabemos cuál es. Entonces, lo demás hay que buscar la solución, hay que pedir ayuda. Hay un montón de gente que está deseando ayudar. No estamos nosotros solos, hay un montón de asociaciones que, que quieren ayudar, que no te vas a encontrar solo, que pidan ayuda, que la gente eh, tenga valor de decir, tengo un problema, necesito ayuda, eh, que hay mucha gente que le va a ayudar. Eso es lo que quiero transmitir, pero que no estamos nosotros solos, que hay un montón de gente a los sitios en que llamar, que la gente es buena y está deseando ayudar. La gente es buena, la vida es bonita y merece la pena muchísimo ser vivida. Claro que sí, Javier. Pues muchísimas gracias por esta charla tan bonita y por haberte abierto así. Me ha encantado tenerte y espero que nos volvamos a ver muy pronto, Javier. Vale, venga, hasta luego.